Bueno, muy bien, entonces como lo prometido es deuda, aquí estoy nuevamente con ustedes y vamos entonces a terminar de hablar sobre las mordeduras y picaduras. Es impresionante a veces, como por ejemplo con el tipo de mordeduras que vimos en la foto. Sí, efectivamente vamos a encontrar, es impresionante, da angustia, pero es sencillo de manejar, van a ver. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de mordeduras. Una por mamíferos, y esto incluye a los seres humanos. Lastimosamente, a veces a los seres humanos les da por morder, sean los niños cuando están muy pequeños en el jardín o cuando ya son grandes. O por ejemplo juegan fútbol, ¿cierto? Por ahí los hemos visto en las noticias. O por anfibios, como por ejemplo las serpientes o las culebras, ¿cierto? Ellas, vamos a pensar algo de una vez, ellas muerden, recuerden, no pican, muerden. Y ¿qué es lo más importante? Es que cuando es por mamíferos y sobre todo por seres humanos, se va a presentar infecciones, si es en humanos, hepatitis B o VIH. ¿Por qué? En el momento en que la persona, por es que aquí tengo la foto, entonces, porque la foto, ojo, porque las fotos quiero que las vean, las pueden ver en la presentación que también está en la plataforma. Ustedes cuentan con esta presentación y las pueden ver allí también, ¿listo? Entonces, vemos que una persona que practica boxeo muerde a su compañero, a su contrincante. Y entonces lo muerde. Al poner los dientes en su piel, abre y directamente puede pasarle el virus de la hepatitis B o VIH. Y en los perros pueden transmitir muchas infecciones o cualquier mamífero, porque pues en la boca nosotros por lo menos nos lavamos los dientes. De vez en cuando algunos, ¿no? Pero definitivamente pues sí se pueden lavar los dientes. Pero un mamífero, quiero que se imaginen, por ejemplo, un perro callejero. Él todo el tiempo está en contacto con basura, comiendo lo que sea, entonces qué lavada de dientes ni qué nada. Entonces efectivamente cuando se genera la mordida puede transmitir infecciones como por ejemplo la rabia. Bueno, y lo más importante aquí, obvio, debemos atender esa herida, pero así sea muy pequeña, por ejemplo en los gatos, que no, que es que me rasguñó, no, es que me mordió, pero estaba jugando y fue muy poquito. Sea herida, ahí hay mucho riesgo de infección. Entonces hay dos cosas que debemos hacer. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Uno, la valoración. Ya sabemos cómo hacemos toda la valoración y vamos a valorar específicamente esa herida. ¿Está sangrando mucho o está sangrando poco? Como veíamos en la fotografía, ¿le arrancó el dedo o todavía tiene el dedo, solo que la herida es muy profunda? Entonces, según lo que yo observe, que yo vea qué pasó en esa herida, pues así mismo lo voy a atender. Lo principal es tranquilizar al paciente, efectivamente, como en todo, pero aquí es fundamental porque es que angustia mucho, mucho, mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señora que les mostré una foto, que la mordió un perro, ella saca a su perro de paseo y lleva a su perro y viene un perro callejero y ataca a su perro. Y ella, por defender a su perro, metió la mano para sacarlo y el otro perro ahí fue cuando la atacó y casi le arranca el dedo. Entonces, efectivamente toca en ese caso atender la hemorragia, es lo principal, ¿sí? Y posteriormente voy a estar verificando los signos de infección, vamos a recordarlos. Y es que la zona se va a poner más roja, ¿cierto? Se va a sentir caliente alrededor de la herida, va a empezar a doler, aparte del dolor normal por la herida, pero además se va a sentir como que la piel como que empieza como a apretarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a inflamarse. Y además, si es muy grande la infección, puede más adelante empezar a presentarse pus como materia, ¿cierto? Y
Además, esta infección ya puede ser generalizada y nos puede aumentar la temperatura, como lo vimos. Ahí ya podríamos entrar a valorar la temperatura. Si el paciente dice me siento como caliente, como con escalofríos, podríamos entrar a valorar temperatura para ver si es que avanzó mucho la infección. ¿Cuál es la idea? Vamos principalmente nosotros a prevenir. Vamos a andar, o sea, siempre que los perros y educar a las personas, a los niños, que los perros deben andar con bozal sí o sí. Perros vacunados. Es diferente a que la señora la mordió un perro vacunado, donde se garantiza o se disminuye muchísimo el riesgo a que presente rabia u otras infecciones, a un perro que no se ha vacunado. Entonces, ojo aquí, perros vacunados, cuidado con los perros callejeros, evitar efectivamente, ¿cierto?, este tipo de encuentros entre los perros o con los animales, ojo con los gatos también, de pronto cuando pelean entre gatos, no molestarlos, ellos tienen su hábitat, su espacio, pues ¿para qué vamos a ir a interrumpir ese espacio? Bueno, muy bien, entonces vamos a encontrar ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos pasos? Les decía antes, lo primero, tranquilizar a la víctima, tranquilizarnos nosotros, limpiar la herida con agua y jabón. En este caso, como la herida era tan grande y estaba tan expuesta, pues se imaginan pasarle un jabón por esa pobre herida, auxilio. En ese caso, trasladar inmediatamente, tratar de cubrir con algo lo más limpio posible su dedo para que en el transporte pues no se contamine, de otros microorganismos. Entonces tratar de cubrir, ¿cierto? Y transportar. Cuando está tan expuesta la herida, sería bueno humedecer esa tela que yo le voy a colocar y se la ponemos para que el tejido vaya húmedo un poco y no se nos vaya a morir el tejido, y que cuando llegue al hospital haya posibilidad de suturar o realizar una cirugía plástica y que se pueda recuperar esa parte de la piel o del órgano. Limpiar la herida con agua y jabón si es más pequeña a lo que vimos en la foto. Ahí sí va a doler, pero respire profundo. ¿Y cuál es la recomendación cuando es con heridas por mordeduras de perro? Y es abundante jabón como de lavar en polvo y mucha espuma, mucha espuma, mucha espuma, y luego retirar muy bien. Toca poner la herida a chorro en el agua de la llave, que esté limpia el agua, que sea potable, y limpiar a chorro para que salgan todos esos microorganismos que pudieron haber quedado. Bueno, limpiar si ya paró el sangrado, entonces limpiar alrededor, y vamos entonces a identificar al perro. La idea es buscar si ese perro sí estaba vacunado o no, y si no estaba vacunado, el paciente debe entrar en 15 días de observación para ver si no presenta signos y síntomas o cambios, por ejemplo, en su conciencia, en su temperatura. Vamos a estar revisando tanto la herida como su temperatura corporal. Transportar al paciente. Si es muy pequeña, nos da tiempo de pedir una cita médico general y que él nos valore y revise si es necesario vacunarnos o conseguir el perro, para conseguir las vacunas, si tenía las vacunas el perro. Pero si ya es tan grave, transportar, llamar al 123, valorar signos de infección, ya lo dijimos. Ahora vamos a encontrar que la clásica mordedura de serpiente. Aquí hay muchos mitos. Chúpele el veneno, úntele de orines, ¿no? Entonces aquí es muy sencillo. Es simplemente retirar a la persona de donde puede estar probablemente otra vez el animal o el riesgo, y vamos entonces a lavar la herida también muy bien con agua y jabón, y vamos entonces, si hay hemorragia, vamos a detener la hemorragia como ya sabemos, y vamos a aplicar frío local, como también ya sabemos que se aplica el frío local. Vamos a inmovilizar esa parte y transportar a la persona, por si es necesario, colocarle un medicamento que contrarreste lo que el veneno pueda hacer en su cuerpo. ¿Listo?
Si ya sabemos, si alguien por ahí nos dice, porque eso las personas que viven cerca las conocen muy bien y dicen, ojo porque esa sí es venenosa, toca correr. Entonces siempre debemos también estudiar, investigar cuáles son las venenosas y cuáles no, cómo fue que, cómo la picó, cómo era el color, es súper fundamental. Y vamos a ver que hay otros tipos de picaduras. Hay picaduras tan sencillas como la de un zancudo cuando un mosco, no, un mosquito cuando vamos a tierra caliente, ¿cierto? Que se ve la picadura y alrededor rojito. Estas hay algo fundamental con esas picaduras y es prevenir la infección. ¿Qué pasa? La piel tiene unas bacterias protectoras que nos van a proteger de otras bacterias que quieran ingresar. Entonces, si nosotros no rascamos, vamos a pasar esas bacterias normales a la parte más abajo de la que sigue de la piel, ¿sí? Que es la dermis, y vamos entonces a generar una infección. Porque las uñas, recuerden, contienen muchos microorganismos. Entonces, al rascarnos, se va a generar. Y aquí lo importante es, uno, prevenirlo. No se rasque, la clásica que le dicen a uno los papás, no se rasque. Porque se puede infectar efectivamente. Vamos a valorar signos y síntomas de infección. Si ya se llega a presentar la infección, efectivamente toca con antibiótico. No es de muerte, no es que toque correrle. ¿Sí? Si volvemos del paseo mañana, bueno, mañana apenas lleguemos podemos pedir una cita, ¿listo? No es necesario llamar al 123, ¿sí? Y cualquier lesión producida por una inyección de alguna sustancia, ¿sí? Por parte de un ser vivo, requiere una atención después de. Si la persona fue mordida por otra persona que no la conoce y no se sabe quién era, pues debemos más adelante, pero es con tiempo, pues revisar a ver si de pronto se ocasionó una infección, como les digo, por hepatitis B o VIH. Si es por picaduras de otro animal que haya puesto la sustancia, su sustancia venenosa dentro de nosotros, puede ser leve o grave, pero ¿qué tal, por ejemplo, si la persona hace alergia a alguno de estos venenos? Entonces yo debo aprender que hay signos y síntomas, por ejemplo, de un shock anafiláctico, y es esa persona que en el momento empezamos a ver que poco a poco empieza, no puedo respirar, y empieza, esa persona sí requiere traslado urgente, porque quiere decir que hizo alergia a eso que le inyectó el animal. ¿Listo? ¿Cómo actuar? Entonces vamos a valorar el hinchazón, dependiendo de cómo está hinchada la zona, reacciones cutáneas alrededor. Si yo veo que la picadura, entonces encuentro, por ejemplo, el huequito donde dejó el animal, la picadura, pero alrededor estoy viendo que poco a poco se está presentando una inflamación o está generando un rash cutáneo, que es como pepitas, ¿no? Como que van apareciendo pepitas alrededor, y cada vez más alrededor de la zona probablemente está generando una reacción alérgica, y ese también requiere atención urgente. Entonces sí debemos empezar a pedir. Si solamente es alrededor, nos da más tiempo. Si hay mareos, náuseas, convulsiones, síncope, o sea, desmayos, o un shock anafiláctico, como les decía, requiere atención urgente. Indagar siempre qué animal fue, valorar signos vitales. Vamos a colocar a la persona en una posición cómoda donde le quede fácil respirar y que yo esté pendiente de que no cambie la respiración. Si está inconsciente, boca arriba, y ya sabemos qué hacer si la persona está inconsciente, o si no, revisar los videos de las clases anteriores. Si es leve, tranquilizar al paciente, colocar frío local para que disminuya la hinchazón, evitar que se infecte. Si hay un aguijón, entonces lo que vamos a hacer es lo primero, ya sabemos que fue un aguijón y que nos lo dejaron, el animalito nos lo dejó allí. Entonces vamos con unas pinzas de esas de depilar las cejas, la limpiamos con alcohol y vamos a tratar de retirarla.
Si no es posible porque está muy adentro, debemos ir al médico para que él no lo retire. No apretar el saco, queda la ampollita, queda hundido, ¿cierto? Y en la parte de afuera queda como una parte más gruesita, allí está el veneno, entonces si yo lo oprimo va a entrar el veneno al cuerpo. Entonces toca con mucho cuidado sin oprimirlo para que no salga ese veneno, y alrededor vamos a colocar compresas frías por 10 minutos, inmovilizar y elevar el miembro o dejarlo allí tranquilito, quietico. Si es grave, ahí sí llamar para trasladar y que tengan listo el antídoto. ¿Sí? Recuerden entonces, por ejemplo, no, es que la mordió una culebra y esta culebra sí era venenosa. Apóyese mucho de las personas locales, ¿cierto? Porque ellos conocen muchísimo de estos animales y nos pueden ayudar. Entonces yo llamo y digo, es diferente llamar al 123. Tengo una persona que acaba de recibir una mordedura de una serpiente venenosa, ya nos confirmaron que era venenosa o ya nos dijeron acá que era venenosa, entonces ellos ya van preparando el antídoto. Y si hay un shock anafiláctico, necesita sí o sí adrenalina y corticoides, eso es a nivel hospitalario, o a no ser que estemos entrenados para ir al campo y allí ya nos entrenaron y la gente se lleva su adrenalina, y en el momento en el que lo llegue a picar a alguien ya sabe que es alérgico, entonces ya sabe y se pone su adrenalina, o nos debe avisar, esto es clave, nos debe avisar, nos dice, bueno, nos vamos a ir al Amazonas y entonces yo soy alérgica a la mordedura o a la picadura de tal cosa, entonces ellos andan con su adrenalina, entonces nosotros debemos decirle, ¿cómo se lo aplico si llega a pasar algo? Entonces que nos enseñe, o nosotros debemos hacer el curso de inyectología también para saber cómo aplicar esa adrenalina cuando las personas lo llevan, pero generalmente ellos se lo saben aplicar. Entonces, bueno, ya mismo voy a grabar el siguiente video, que fue el premio que les prometí. Así es que nuevamente les digo, me encantó compartir este tiempo con ustedes. Por favor, sigan estudiando. Cada tema que vimos, profundícelo. Bueno, entonces mañana nos vemos en la graduación.